¿Listo? Continuamos con la clase en este momento. Entonces, como datos del ejercicio, como datos, primero, siempre es importante en física interpretar primero los datos, ¿no es cierto? Entonces, como datos del ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Dice, un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y en este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Calcule, literal A, la altura, literal B, el alcance, literal C, tiempo que permanece en el aire. Entonces, como datos tenemos el vector velocidad inicial que equivale a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. ¿Ok? Ahí está. Luego dice, este mismo lleva, dice, y tiene un ángulo de elevación de 48 grados. Ángulo de elevación de 48 grados. 48 grados. Muy bien. Luego dice, respecto a la horizontal. En este tipo de ejercicios también vamos a tener una gravedad que en clases ya habíamos analizado, ¿no es cierto? Y esa gravedad equivale a 9.8 metros por segundos elevado al cuadrado. ¿Ya? Esos son los datos que tenemos. Entonces, rápidamente vamos a realizar una pequeña ilustración o gráfica para poder entender un poco más del ejercicio a resolver. Entonces, vamos a realizar una gráfica. Graficamos la componente Y y la componente X. ¿Listo? Pondrán mucha atención, estudiantes. Tienen que hacer otros ejercicios ustedes de tarea. Listo, ahí está. Entonces, en esta parte nos dice que el balón, al momento de ser pateada por el jugador de fútbol, se eleva un ángulo de 48 grados respecto a la horizontal. De la siguiente manera. Se eleva a una cierta altura. Listo, y vuelve a caer al piso. A esa trayectoria por donde el balón se desplaza se le llama movimiento parabólico. Entonces, el vector velocidad inicial va a estar justamente sobre la trayectoria por donde se desplaza el balón. Listo, entonces. Ahí está el vector velocidad inicial. La flecha de color, el vector de color rojo sería en este caso, el vector velocidad inicial. Formando un ángulo con la horizontal, nos dice, ¿no es cierto? ¿De cuántos grados? De 48 grados. En esta forma. ¿Ya? Esto es 48 grados. Muy bien, ahí la tenemos. Eso significa que para resolver por partes vamos a tener velocidades en cada una de las componentes. Velocidad en la componente Y y X, ¿no es cierto? ¿Ya? De la siguiente manera vamos a realizar. Exacto. Entonces, eso significa que en la componente X vamos a tener velocidad inicial en la componente X. Y luego, de la misma manera, la velocidad inicial en la componente Y. Ahí está. Completado la parte gráfica. Entonces, ahora, ¿qué dice? Calcule la altura. Entonces, para calcular la altura, obviamente la altura vamos a calcular en este lugar. La altura donde avanza el balón. Y vamos a representar con la letra H por esta vez. H o Y es la misma altura, estudiantes. Luego dice el alcance. El alcance es la distancia desde donde es pateada el balón hasta donde vuelve a caer el balón en la componente X. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme la componente X. Y en la componente Y, movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque estamos trabajando con la aceleración de la gravedad. Listo, estudiantes. Eso es la parte gráfica. Perdón. Ahora vamos a resolver ya la parte algebraica. Encontrar cada una de las variables que nos pide.
Primero de lo primero, vamos a encontrar las dos velocidades. Velocidad en la componente X va a ser igual al vector velocidad inicial por el coseno del ángulo. Siempre en la componente X trabajamos con la función coseno. Entonces, vector velocidad inicial en la componente X va a ser igual, vector velocidad inicial equivale a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo por el coseno del ángulo que equivale a 48 grados, estudiantes. 48 grados. Al realizar esa operación en la calculadora, obtenemos un resultado de, a ver, rápidamente realicen esa operación. El resultado que vamos a obtener es de 20.07. 20.07 metros por segundo. Metros por segundo. ¿Ok? Ahí está. Luego, continuamos. Ahora vamos a encontrar la velocidad inicial en la componente Y. Esto va a ser igual al mismo vector velocidad inicial, solamente le cambiamos a la función trigonométrica del coseno por el seno y del mismo ángulo de elevación. Entonces, vector velocidad inicial va a ser igual, velocidad inicial que equivale a 30 metros por segundo. Metros por segundo, que multiplica al seno de 48 grados. ¿Alguien me ayuda con esa operación, estudiantes? 22,29. Exacto. Velocidad inicial en Y va a ser igual a 22.29. 29 metros por segundos. Exacto. Ya conocemos las dos velocidades, tanto en la componente X como en la componente Y. Vamos a realizar el ejercicio por partes para que sea mucho más fácil de resolver. Entonces, estudiantes, ahora literal A dice, halle la altura máxima del balón, cuando el balón está en su máxima altura, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Esta fórmula me olvidé de escribir en clases. Literal A va a ser igual a la siguiente demostración. Velocidad elevado al cuadrado va a ser igual velocidad inicial elevado al cuadrado menos 2 gravedades altura. ¿Sí? Esta demostración es importante. ¿Listo? Entonces, estudiantes, en esta parte vamos a buscar es la altura, ¿no es cierto? Por lo tanto, realizamos transposición de términos en la primera parte. ¿Sí? Menos velocidad inicial elevado al cuadrado igual a menos 2 gravedades altura. Muy bien. En esta parte, la velocidad final no conocemos. Por tal razón, se cancela y se hace 0. Y nos queda que menos velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 gravedades baja a multiplicar, menos 2 gravedades baja a multiplicar, y esto va a ser igual a la altura, estudiantes. ¿Sí? Y finalmente, ordenando la demostración y aplicando ley de signos, vamos a tener velocidad inicial elevado al cuadrado sobre 2 gravedades. Muy bien, reemplazamos los datos en esta demostración. A ver, velocidad inicial en Y sería en este punto, ¿sí? Agregamos la letra Y. Velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? Vale 22.29. 22.29 metros sobre segundos.
Todo esto elevado al cuadrado. Sobre 2 gravedades. 2 que multiplica a la gravedad que equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Listo. Entonces, finalmente, la altura va a ser igual. Si ustedes realizan esa operación en la calculadora, 22.29 elevado al cuadrado, dividido para 2 que multiplica a 9.8, el resultado que vamos a obtener será de 25.34. ¿Es verdad? Sí, listo. 25.34. 34 en esta parte las unidades. Fíjese bien que este cuadrado pertenece tanto a la parte numérica y como a las unidades de medida. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se cancela. Metros cuadrados con un metro también se cancela, quedándome 1 metro, estudiantes. ¿Sí? Entonces, la altura máxima que alcanza el balón ha sido de 25.34 metros. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Pueden realizar. No, listo. ¿Listo? Continuamos con literal B, sería en este caso, ¿no es cierto? Literal B dice el alcance. Vamos a por acá escribir literal B. El alcance. El alcance trabajamos con la ecuación de la posición de movimiento rectilíneo uniforme. Y esa ecuación dice que la posición va a ser igual a velocidad inicial en la componente X por el tiempo que tarda. Pero en esta parte nosotros no conocemos el tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿en qué literal está pidiendo el tiempo? En el literal C. Entonces, eso significa que nosotros vamos a resolver primero el literal C. ¿Sí? Literal C, ¿qué nos pide encontrar? Dice el tiempo que permanece en el aire. Trabajamos con la siguiente fórmula. La posición va a ser igual. Posición inicial, o sea, en este caso Y inicial, o la altura también se puede conocer, más velocidad inicial en Y, que multiplica el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Estas fórmulas sí analizamos en clase, ¿no es cierto? Tiempo elevado al cuadrado. Listo. Entonces ahora vamos a analizar, como dice el tiempo, no conocemos pues la altura inicial ni la altura final. Por lo tanto, en lugar de Y, reemplazamos con 0. Esto se cancela y nos queda lo siguiente. Velocidad inicial en Y equivale a esta cantidad. La misma cantidad que tenemos aquí. 22.29. Las unidades vamos a omitir en esta parte, estudiantes. Que multiplica el tiempo menos 1/2 que multiplica a 9.8. Lo mismo las unidades vamos a omitir en esta parte. 9.8. Paréntesis. Multiplica el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces 0 va a ser igual a 22.29 que multiplica el tiempo. Realizamos esa operación. 1/2 equivale a 0.5. 0.5 por 9.8 sería menos 4.9. T cuadrado. A continuación, realizamos el siguiente proceso. Ordenamos la ecuación y los términos que están al lado derecho pasamos al lado izquierdo donde está 0, cambiando de signo. Entonces sería 4.9 tiempo elevado al cuadrado menos 22.29 t igual a 0. ¿Sí? Ya tenemos ahí. Entonces, a continuación, vamos a pasar a resolver por esta partecita. Como ambos términos tienen, en este caso, las partes literales tiempo y tiempo,
tiempos son comunes entre sí. Por lo tanto, realizamos factor común. Exacto. Paréntesis, quedándome 4.9t, como está elevado al cuadrado, me queda una t, menos 22.29 quedaría, ya la t se elimina. Y esto va a ser igual a 0. Igualamos a 0, t va a ser igual a 0. Este tiempo no tomamos en cuenta. Y luego 4.9 menos 22.29 también igualamos a 0. Me olvidé aquí de la t. Me queda una t aquí. Estamos olvidándonos de ese tiempo. ¿Listo? Entonces ahora despejamos t de este término. ¿Sí? Quedándome 4.9t igual, pasamos al otro término, al 22.29. 22.29 con signo positivo. Y de la siguiente manera quedaría, ¿no es cierto? Y finalmente, tiempo va a ser igual 22.29 dividido para 4.9, que está multiplicando, baja a dividir. Y el tiempo va a ser igual a 22.29 dividido para 4.9, me da un tiempo de 4.55. ¿Es verdad? ¿Es verdad, estudiantes? 55. Exacto. Segundo sería. ¿Listo? Ahora sí, completamos el literal B, que es el alcance. Entonces, en esta parte, estudiantes, el alcance va a ser igual, o la distancia horizontal, velocidad en X, tenemos aquí, estoy señalando, estoy subrayando. 20 punto, sería 20.07. 07 metros sobre segundos, que multiplica a un tiempo de 4.55 segundos. ¿Ya? En esta parte, las unidades de segundos con segundos se cancela y al realizar esa operación, el alcance horizontal va a ser igual a 91.31. ¿Es verdad? Sí, listo. 91.31 metros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes? No, listo.